¿Qué pasa con Posidonia oceanica? Que es una especie de crecimiento muy lento. Crece unos pocos centímetros al año y también es una especie que se reproduce poco. No se reproduce todos los años, no todas las praderas florecen y se reproducen en Lisboa. Entonces, estas dos características hacen que sea una especie con una baja capacidad de recuperación natural frente a perturbaciones. Entonces, los daños que se producen en las praderas de forma natural tardan decenas o siglos en recuperarse. Y por tanto es un ecosistema frágil. Se estima que entre un 5 o un 50% de las praderas que existían hace 2 siglos han desaparecido. Evidentemente hay zonas que no y otras zonas, sectores de la costa que sí. Y casi todo se puede trazar con perturbaciones locales, perturbaciones costeras, actividades humanas que o cambian las condiciones del medio o causan una mortalidad directa en las plantas en el fondo, ¿no? Como puede ser pues, la contaminación de todo tipo, urbana, industrial, los efluentes de desaladoras, los vertidos o desechos que salen de las plantas de acuicultura o las instalaciones de acuicultura que se establecen en la costa, obras costeras que de dragados o construcción que arrancan o matan plantas o entierran plantas, el fondeo de embarcaciones. Hemos hecho un ensayo de restauración a una escala que sería relevante de un proyecto de restauración que son 2 hectáreas de fondo marino, que aunque en tierra es muy poco, 2 hectáreas, pero en el mar es mucho. Lo que hemos hecho ha sido en la bahía de Pollensa, una zona donde se había perdido la pradera y sabemos que había pradera en el pasado porque ha quedado el sustrato que crea una pradera de Posidonia cuando está mucho tiempo creciendo en un lugar, que es lo que los franceses acuñaron el término de la mata, que es una mezcla de los rizomas, las raíces, el material que ha creado la planta y que queda enterrado y que se va descomponiendo lentamente, y es ese sumidero de carbono azul que queda en el sedimento. Nos indica que hay una pradera que ha desaparecido y además es el sustrato más adecuado para la restauración, para la reimplantación de Posidonia, y además es un elemento que nos justifica que estamos hablando de restauración, es decir, que estamos intentando recuperar una comunidad, un ecosistema que se ha perdido. No estamos creando una pradera de Posidonia en un sitio donde no la había. Bueno, pues allí hicimos este ensayo, que empezamos en 2018 y seguimos monitorizando ahora. Plantamos 12.800 fragmentos de rizoma, que son esquejes, trozos de Posidonia adulta, que se han recogido de fragmentos que se producen de forma natural por la dinámica marina. En el fondo marino se van acumulando, nosotros los buscamos, los seleccionamos, los que están en mejores condiciones. Y luego los años que hicimos este proyecto, como no hubo mucha floración, solo pudimos colectar frutos y semillas, producir plántulas, que son plantitas pequeñas de Posidonia, producidas a partir de semilla. Hicimos unos primeros ensayos. Pues ya han pasado más de 5 años desde las primeras plantaciones y tenemos supervivencias de más del 90%. ¿Qué oportunidades y qué retos tenemos para la restauración de Posidonia? Y he utilizado 2 conceptos que son la restauración pasiva y la restauración activa. La restauración pasiva vendría a significar algo así como eliminar las causas de pérdida, las causas que están, los procesos, que están, las actividades que están afectando a las praderas, en este caso a las praderas de Posidonia oceanica. Y la restauración activa es el concepto no solo de eliminar las causas, que es una condición previa a hacer una restauración, porque si uno no elimina la causa que está determinando la pérdida de praderas, ¿para qué vas a meterte a restaurar? Tenemos lo que yo llamo oportunidades para la restauración de Posidonia en Baleares, y es que tenemos conocimiento y herramientas para hacerlo. Tenemos una cartografía de Posidonia oceánica, que hasta hace poco no había una cartografía de Posidonia. Tenemos actuaciones como los campos de boya de amarre ecológico para evitar el impacto del fondeo. No son suficientes, dado el volumen de la actividad náutica, pero es un primer paso y cada vez es más importante. Tenemos ligado a eso un servicio de apoyo al fondeo, que es un servicio que también hace de información a las embarcaciones para ayudarles a buscar una zona donde puedan fondear sin afectar a la pradera. Tenemos otras herramientas que ha creado con un decreto que se aprobó hace unos años el Gobierno, un decreto de Posidonia, un fondo Posidonia y un comité Posidonia para intentar canalizar posibles fondos que lleguen a actuaciones de conservación. Tenemos una red de monitorización
que está dinamizada por el gobierno también, pero que está basada en voluntariado, clubs de buceo que han elegido una serie de puntos donde monitorizan el estado de la Posidonia. Y sobre todo muy importante es que yo creo que cada vez más, y viendo un poco la evolución de los años, la sociedad balear conoce más lo que es el valor de las praderas de Posidonia y la importancia. En cuanto a los retos en esta parte de restauración posiva, lo principal es que no conocemos el estado de todas las praderas para saber cuáles están bien, cuáles están mal, dónde habría que actuar. Tampoco sabemos información suficiente para establecer el área de referencia, que en términos de restauración sería en dónde debería haber pradera y que no la hay hoy en día, ¿no? Tenemos un problema muy importante que es el tratamiento de las aguas residuales, que no es adecuado a nivel de todo el archipiélago. Con respecto a la restauración activa, las oportunidades que tenemos es que ya tenemos unos criterios mínimos para aprobar proyectos de restauración para que tengan un sentido, porque estamos hablando de una especie protegida y cuando queremos hacer acciones de restauración y queremos invertir recursos en ello, queremos hacer las cosas bien y queremos hacer cosas que tengan sentido, que estén justificadas. No es plantar Posidonia donde sea, como sea. Hay que aprovechar que hay un interés social muy importante en la restauración, porque la restauración es un mensaje muy positivo. Se ha mencionado antes que hasta ahora todo eran mensajes negativos. Esto es un desastre, esto va fatal, encima Posidonia es muy frágil, crece muy poco, no podemos hacer nada. Te desesperas y dices, pues no hago nada, ¿no? Pues no, cuando tú demuestras que es posible hacer algo en positivo, eso es un mensaje muy poderoso que moviliza a la gente para hacer cosas. Entonces eso yo detecto de hace 15 años ahora, ha cambiado muchísimo esto, ¿no? Los retos en esta parte serían que todavía no tenemos una cartografía de las praderas perturbadas, es decir, de las zonas realmente que requieren una intervención. Tampoco tenemos una cartografía de los sumideros de carbono, porque aunque antes he dicho que las praderas de Posidonia son capaces de generar unos importantes sumideros de carbono, depósitos de carbono, no todas las praderas son capaces de generarlo. Depende de dónde estén, qué tipo de sustrato, a qué profundidad, el tiempo que hayan estado en un sitio, porque también se necesita mucho tiempo para que se generen esos sumideros. Y un tema importante es la disponibilidad de material para hacer estas restauraciones, es decir, plantones o esquejes o plantas pequeñas de Posidonia, porque eso es algo que dependemos todavía de la naturaleza. Es decir, no somos capaces de producir en viveros, en laboratorios o tal, el material que nosotros necesitamos para plantar, como se hace, por ejemplo, en tierra, ¿no? Y que realmente el mensaje que deberíamos dar es que en el caso, por ejemplo, de Posidonia, conservar es mucho más eficiente que restaurar.